todo lo que sucede en materia de política en nuestro país tiene una repercusión directa con lo económico. Hubo mucho movimiento en este último tiempo y finalmente ya tenemos el porcentaje de la economía para el mes de abril, que dicen que cayó 1,5%. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Bueno, se lo vamos a preguntar a Gabriela Liruzzi, docente de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales, columnista habitual de Sama. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Maru. Muy bien. En realidad, con frío y después de las palabras del ministro, del vocero, que pensábamos que iba a tener otra impronta, parece que nos vamos a tener que abrigar. Lamentablemente es así. Lamentablemente, sí, lamentablemente. Esto era lo que nosotros hablábamos la semana pasada de estos aumentos en las tarifas que hacen que se vaya perdiendo el poder adquisitivo. Porque en realidad, como los salarios no se ajustan de acuerdo a la inflación, sino se ajustan con una paritaria que está pisada, provocan un recorte en el poder adquisitivo de la gente. ¿Y cuáles fueron los factores que más influyeron para hablar de esta caída del 1,5%? Mira, en realidad la caída de la actividad se mide respecto de abril. El indicador de mayo, que es el EMAE, lo vamos a tener recién a fines de julio, porque va retrasado. Pero los sectores que más han sufrido esta caída son aquellos sectores vinculados a las industrias y vinculados a la pequeña y mediana empresa. Es decir, construcción, producción, indumentaria, calzado, alimentos, es decir, todos aquellos sectores vinculados al sector interno de la economía, que son los dinamizadores de la economía. Porque los que han crecido, los sectores que han crecido y han sostenido su crecimiento, son aquellos que son capital intensivos, es decir, que necesitan y generan mucho capital, pero no generan mano de obra, ubicación de mano de obra. Bien, algo que se viene notando también, ¿no? Los números acompañan lamentablemente esta situación, entendiendo un contexto, por ejemplo, de importación y de muchos factores que son incidentes, ¿o no? En realidad sí. En realidad la economía argentina viene teniendo desde el 2025 y este periodo del 2026 un comportamiento de serrucho que le llamamos nosotros. Es decir, es una creciente inestabilidad. ¿Por qué? Porque si bien hay momentos en los que pareciera tener una reactivación, la reactivación es entre el 0,3 y el 0,5% en los sectores que más demandan mano de obra. Se hablaba de una B corta en un momento, ¿te acordás? Sí, pero esto no fue ni B corta, ni la pipa de Nike, ni nada. Sino se habla de una actividad, sino desde el 2025 hasta la fecha, se habla de una actividad económica en serrucho, es decir, una profunda inestabilidad entre los distintos sectores de la economía. Hay sectores como el sector minería, como el sector energía, como el sector agro, que están creciendo realmente a velocidades indescriptibles, que eso podríamos tratar alguna otra vez, que decimos que la Argentina en este momento está en lo que se llama la enfermedad holandesa. ¿Sí? ¿Qué significa? Sectores muy intensivos en capital y con muy baja intensidad en mano de obra, crecen indiscriminadamente. Y aquellos sectores que son más intensivos en demanda de mano de obra son los que se encuentran estancados. ¿Por qué? Porque además están vinculados también a los niveles de consumo de la sociedad. Y sabemos, ya lo hemos hablado, que estos niveles de consumo caen permanentemente. Bien. En los últimos días, por otro lado, ¿no? El dólar mostró una aceleración. ¿A qué se debe este movimiento? Este movimiento tiene como dos causas que son las fundamentales. La primera tiene que ver con esto de la enfermedad holandesa, porque están entrando capitales y entonces se produce como un doble juego de apreciación y depreciación de la moneda. Y también hay una altísima demanda de dólares que está vinculado a la salida de personas del país, del sector económico alto, que están en este momento están viajando al exterior. Este es el famoso comportamiento del viaje del mundial, ¿sí? Entre comillas. Y quizá el más importante es el fin del periodo exportador del agro. Entonces, este fin del periodo exportador del agro hace que las divisas caigan, que el ingreso de divisas caiga, y este ingreso de divisas
es lo que sostiene el tipo de cambio a la baja. Bien, bien. ¿Y esto se puede trasladar rápidamente a precios o no? ¿O es algo del momento y que no va a pasar? Digo, entendiendo, por ejemplo, que hoy suben los combustibles. En realidad, el traslado a precios, el traslado a precios se produce finalmente. Lo que pasa es que tampoco en algunos sectores de la economía van a trasladarlo a precios porque no logran sostener el consumo. Y si vos trasladás el aumento del tipo de cambio a precios, vuelve a caer el consumo que está aún más restringido. Si vos mirás el calendario de julio, amaneció esta mañana con una primera plana de todos los aumentos que vas a tener para julio, ¿sí? Transporte público, que en Buenos Aires, si bien está muy retrasado, es importante, energía, medicina prepaga y escuelas. Entonces, vos ya tenés 4 sectores de la economía, de los cuales tiene un consumo cautivo, salud y educación, que van a tener aumentos entre el 2 y el 3% en ambos casos. Bien. Bien. ¿Y qué expectativas se esperan del mercado justamente en relación a esto para el mes de julio? Entendiendo, ¿no?, que la situación pareciera lejos de aflojar, que hay que estar como viendo algunas variables de cerca. En realidad, la expectativa para el mes de julio vuelve a ser que la inflación en el mes de junio bajó. Si perfora el techo del 2%, es decir, el estimado es entre el 1,8 y el 1,9, se sostienen que, sobre todo en alimentos, en la estabilización del precio de la carne y la estabilización del precio de algunas verduras, y sobre todo también en la baja del indumentario y calzado. Pero de vuelta, esa masa de dinero que nosotros cobramos, que es el salario, que es bastante magro, tenemos que aumentar el destino, sobre todo al sector tarifas. Bien. Y para comienza el mes de julio, comienza la segunda parte del año, ¿hay algún desafío que veas que tiene el gobierno por delante o está en un espacio de estabilidad que controla la situación económica? De ninguna manera. Pero, control no tiene. ¿Está controlando la inflación? Sí. Pero en realidad está controlando la inflación con el piso del consumo, ¿sí? Con la caída del consumo. Ese es el instrumento. Sigue siendo un número alto igual, sí, ¿no? Sigue siendo un número alto, pero de todas maneras está controlando la inflación pisando el consumo. De todas maneras, el peor desafío que tiene es que el año 2027 tiene muchos más vencimientos de deuda que ahora en moneda extranjera y además de eso va a tener las elecciones, que eso genera siempre un efecto en la población de un aumento del consumo de dólares, es decir, peso que tengas, peso que vas a destinar a los dólares, porque no sabes qué va a suceder en las elecciones. Entonces el gobierno tiene por delante un desafío bastante importante. Primero, aumentar el consumo, es decir, darle la posibilidad de consumo a sectores que han postergado gastos básicos, como en alimentos. Y la otra cuestión que tiene es también acumular reservas, es decir, ese Banco Central tiene que acumular reservas para hacer frente al pago de deudas que tiene el año que viene y también al proceso electoral al que le toca enfrentar. Porque aunque el gobierno sostenga que lo político no está inmerso en esta cuestión económica, sabemos que todo movimiento político tiene un impacto en la economía. Claro. Y por último, Gaby, si se vuelve a acelerar la inflación en este mes, junio, julio, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para intentar frenar la situación? En realidad, de vuelta, el problema es que la inflación, lo que el gobierno está haciendo es el piso de las paritarias, sostiene el piso de las paritarias. ¿Para qué lo sostiene? Porque en realidad vos destinás más cantidad de tu dinero a pagar tarifas y lo que cortás son los gastos de consumo innecesarios o consumo suntuario. El problema es que enfrentando las vacaciones, los padres no pueden llevar a sus hijos al cine, no podés tomar un café. Todas esas restricciones que nos parecen casi obvias, hay un montón de sectores que no las están pudiendo tener.